Hola, ¿cómo están? El presente video va a ser un pequeño tutorial que vamos a realizar sobre cómo crear una evaluación en línea en la plataforma Moodle, que como ustedes sabrán, conocerán, es una plataforma virtual que es de fácil uso, súper intuitiva y la que mayor uso tiene a nivel mundial. Ok, entonces, dentro de nuestra unidad 4, los temas son de la creación de cuestionarios. Este va a ser un cuestionario asincrónico o sincrónico, puede ser de las dos formas, como ustedes quieran plantearlo, quieran configurarlo. Ok, entonces para esto voy a abrir mis aulas virtuales en la institución donde trabajo. Aquí tengo yo creada una aula virtual, que fue un aula de presentación para una exposición que tuvimos, y vamos a ir creando nuestros cuestionarios. Como deben conocer, como les comento ustedes van a tener acceso, mejor dicho, en la actividad colaborativa no calificada, es extra. Recuerden que los que realicen esta actividad extra van a tener un punto adicional en la calificación final, pero siempre deben entregarla el justo el día domingo para poder aumentar ese punto en la calificación para el día lunes. Como indico ahí, ustedes tienen que ingresar o solicitar en su institución que se les facilite las credenciales para poder crear este tipo de cuestionarios. Las credenciales como docentes, ustedes ya pueden crear el cuestionario. Ok, entonces vamos a iniciar. Dentro de mi aula virtual puede ser diferente la configuración de un aula de una institución a otra. ¿Sí? Estas son las que nosotros hemos acoplado para nuestra institución. Siempre debemos ir a activar edición. Dentro de activar edición vamos a agregar una actividad nueva o un recurso. La actividad va a ser un cuestionario. ¿Sí? La misma plataforma me está indicando en la parte derecha, como ustedes pueden ver, que le permite al profesor realizar, diseñar, plantear cuestionarios con preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta, respuesta numérica, etc. ¿Sí? Es para resolver una o varias veces preguntas ordenadas o seleccionadas de manera aleatoria. Como ustedes pueden leer, hay dos formas de crear un cuestionario. Creando un banco de preguntas donde yo subo en bloque estas preguntas, o creando pregunta a pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque al crear mediante un banco de preguntas es un proceso un poco más largo, ¿no? Bueno, sí, un poquito complicado, ya que se necesita tener un formato establecido y tener una plantilla de Moodle que me permitirá subir para preguntas de opción múltiple, y puedo utilizar esta plantilla que les indico. Ok, entonces escogemos cuestionario la actividad y vamos a agregar. Como toda actividad, ustedes conocen, debemos hacer una configuración básica: nombre, descripción, fechas, etc. ¿Sí? Entonces voy a poner cuestionario de prueba. Sí, aquí ponemos una pequeña descripción. Examen parcial 1, por poner algo. En temporalización, lo que vamos a hacer, justo lo que les indicaba, es la configuración de las fechas. ¿Cuándo se abrirá el cuestionario? ¿Cuándo se cerrará el cuestionario? ¿Qué tiempo yo les doy a los alumnos para que realicen este cuestionario? Y otras configuraciones más. Ok, entonces vamos a abrir el cuestionario, habilitamos en abrir y cerrar y ponemos las fechas. Vamos a poner la fecha desde el 22 de abril a las 7 de la mañana. Sí, fecha, mes, año, día, y hora, ¿no? Hora y minuto. Y se cerrará el cuestionario, por decirlo, el 23 de abril a las 23:59. Ok, entonces a las 7 en punto del 22 de abril se abrirá el cuestionario para todos los estudiantes, y el mismo se cerrará el 23 de abril a las 11:59. Ahí ya no se podrá ingresar a responder
o no significa que el estudiante tiene el tiempo límite para contestar, o sea, que se va a pasar de las 11:59. Se cierra porque se cierra, los que estaban dando se les corta y se envían las preguntas en forma automática, que ya vamos a ver también acá. Límite de tiempo, lo habilitamos, puede ser minutos, días, horas. Vamos a poner que el examen que yo quiero que presenten los alumnos va a tener la duración de 1 hora. ¿Ok? Esto, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué es lo que debe hacer? El envío se realiza automáticamente. ¿Sí? Es la opción, la preferible de utilizarla, porque las otras implican dar un periodo de gracia o que si el estudiante no pudo enviar, lo que toca es reprogramar nuevamente al examen, darle unos minutos extras al estudiante donde no va a poder contestar ninguna pregunta, simplemente tiene que enviar el cuestionario. Entonces, preferible, se termina el tiempo, se envía en forma automática. La calificación, aquí está sin categorizar porque como ustedes pudieron ver, es un aula de prueba, de presentación nada más. Pero aquí se puede configurar, ustedes conocerán también mejor que yo eso, se le configura para que pertenezca a alguna categoría, tenga un puntaje, un peso determinado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. La calificación para probar es que tenemos, aquí le voy a dejar en 0. Intentos permitidos. Eso significa cuántas veces le voy a permitir al estudiante dar el examen. 1, 2, 3, o lo dejo abierto las veces que sea. Si es para un repaso, lo podemos dejar sin límite. Pero si es para un examen parcial, podemos dar hasta 2 intentos. Pero si es para un examen final, podría ser un solo intento. ¿Ok? Eso ya depende también de ustedes. Voy a poner un solo intento. ¿Sí? Calificación para probar dejamos en blanco, etc. Si pongo más de un intento, me va a salir una ventana de método de calificación. ¿Cuál va a ser la calificación que voy a hacer? ¿Un promedio, la suma, el primer intento, el último intento o la calificación más alta? Por lo general se deja la calificación más alta. Cuando hay más de un intento les indicaba, ¿no? Vamos a dejar en un solo intento. El esquema lo que me indica acá es cómo van a visualizar los alumnos las preguntas en cada pantalla, o puedo poner n número de preguntas en una página, por ejemplo 5 en una página, otras 5 en el siguiente bloque de página, otras 5 en el siguiente bloque. Esto simplemente es para ordenar, para visualizar las preguntas. Vamos a dejar cada pregunta. Aquí en comportamiento de las preguntas, esto es aleatorio. Siempre las respuestas se van a reordenar en forma al azar, el orden, ¿sí? Yo voy a establecer A, B, C, D, pero el resto del examen a un estudiante le saldrá lo que yo tenía A le va a salir en la C, lo que yo tenía B en la A y así, etc. O sea, se reordena simplemente nada más. Las opciones de revisión es lo que yo voy a hacer la retroalimentación. Una vez que terminan el examen, ellos podrán visualizar la nota, simplemente la nota de su intento, o podrán visualizar también las preguntas que ellos respondieron junto con la pregunta correcta. ¿Sí? Ya vamos a ver. Tengo yo 4 bloques. Durante, inmediatamente después de cada intento, más tarde cuando el cuestionario está aún abierto, o después de cerrar el cuestionario. Yo recomiendo cuando son exámenes simples que no tienen mayor significado, una puntuación determinada, dejarlo tal cual. Pero cuando es un examen final o de un parcial, yo recomiendo eliminar todos estos vistos de inmediatamente después y de más tarde. ¿Sí? Simplemente vamos a dejar marcado el que dice después de cerrar el cuestionario. Es decir, yo tengo acá en la parte superior que el cuestionario se va a cerrar a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, perdón, del 23 de abril. Entonces, a las 12 en punto, bueno, a las 0 horas del 24, ellos ya podrán tener una retroalimentación, tanto del puntaje como de las preguntas y respuestas que ellos contestaron y de la pregunta correcta de cada una de las preguntas. ¿Ok? Entonces dejamos tal cual está marcado. En el intento, si fuese correcta, los puntos, retroalimentación específica y general, si la configuramos de esa manera, una respuesta corta o una retroalimentación global. La apariencia, esto
yo recomiendo dejar tal cual está establecido. Simplemente es la configuración básica propia de la plataforma o como la han configurado ustedes en sus instituciones. Restricciones extras sobre los intentos para poner algún tipo de contraseñas, de claves para que no ingrese cualquier persona, es para hacer un poco más segura la prueba. Otra forma de seguridad, esto acá, retroalimentación global, perdón, y ajustes comunes del módulo, dejamos tal cual. Restricciones de acceso también es para darle un poco más de seguridad, ¿no? Yo quiero decir, por ejemplo, eh, tengo formados grupos y solo quiero que un grupo determinado de toda mi aula ingrese a dar ese examen, hago ese tipo de restricción. Entonces aquí tenemos restricción por fecha, por calificación, por grupo, por perfil de usuario, o podemos hacer un mix entre estas restricciones anteriormente indicadas. Pero si es un examen común para todos los estudiantes, dejamos sin restricción. Una vez que hemos configurado todo, damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Y tenemos creada ya mi actividad del cuestionario. Entonces ustedes pueden ver aquí, cuestionario de prueba. Este es mi examen. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos toca, este fue el primer paso, ahora lo que nos toca hacer es crear las preguntas, ir armando nuestro examen, ir añadiendo las preguntas a este examen. Damos clic en cuestionario y lo que vamos a visualizar es un pequeño resumen de lo que yo configuré previamente. Número de intentos, desde cuándo estará disponible, hasta cuándo estará disponible y qué tiempo les doy a mis alumnos para que resuelvan este examen. ¿Sí? Entonces, esa es una pequeña información que se le da al estudiante para que tenga en cuenta. Como ustedes pueden ver, aquí dice, aún nos han agregado preguntas. Claro, recién configuramos nuestro examen, nuestra actividad. Para ir agregando preguntas, doy clic en editar cuestionario. Voy a tener esta visualización de la pantalla, ¿sí? Editando el cuestionario, el nombre del cuestionario, de cuándo a cuándo se abrirá, perdón. Y vamos a ir cargando, agregando preguntas. Insisto una vez más, hay dos formas de hacerlo. Esta forma que la vamos a ver que es agregando uno a uno, o la otra forma que es agregando, primero creando un banco de preguntas, que se lo trabajo en forma paralela, aparte de la plataforma, bajo una plantilla. Hay distintas plantillas para utilizar dependiendo de qué tipo de preguntas vamos a realizar. Realizamos el banco de preguntas, lo transformamos a un lenguaje propio de Moodle que lo pueda leer. Nosotros en informática decimos es un archivo texto plano, ¿sí? Porque hay algunas letras y palabras que se cambian para que pueda, como les indicaba, que Moodle pueda leerlas y decir, esto es pregunta, esto pertenece a una respuesta falsa, esto es una respuesta correcta. ¿Sí? Eso no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Y la segunda, y la que les indicaba, es la de ir cargando pregunta a pregunta. ¿Dónde hacemos esto? Ok, aquí primero debemos tomar en cuenta la calificación máxima que yo voy a tener para mi examen y el total de las notas de cada una del valor de cada una de las preguntas debe darme esta calificación máxima, ¿no? Eso hay que tener muy, muy en cuenta. Si le damos clic aquí en reordenar preguntas al azar, significa que a lo que se hace el intento para uno u otro estudiante se van modificando las preguntas. Lo que yo establecí 1, 2, 3, 4, al estudiante se saldrá 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 4, algo así, ¿sí? Se reordena. Como vimos que se reordenaban las respuestas, acá también se pueden reordenar las preguntas. Esto con el objetivo, si hacemos un solo examen, que no coincidan las preguntas la uno para uno o más estudiantes. Es una forma también de tener un poco más de seguridad en las preguntas. ¿Ok? Ahora lo que vamos a realizar es agregar una pregunta a nuestro cuestionario. Entonces vamos a este botón naranja de aquí, en este lado derecho, damos clic en agregar y vamos a tener una ventanita de 3 opciones. Una pregunta nueva, que es la que vamos a hacer, vamos a ir cargando pregunta a pregunta. Una pregunta del banco de preguntas, la otra opción que yo les daba, formar primero un banco de preguntas y de ahí seleccionar las que yo quiero. O de ese mismo banco de preguntas hacer una pregunta aleatoria.
el banco de preguntas y sobre todo la pregunta aleatoria siempre es bueno cuando yo tengo, eh, voy a poner ejemplo mi institución, estamos tomando exámenes complexivos. Entonces, creamos un banco de preguntas de 60, 80, 100, 120 preguntas. Tenemos un grupo de 25 a 30 estudiantes por programa y el examen complexivo comprende 40 preguntas. Entonces, mientras más grande yo tenga el banco de preguntas, yo puedo seleccionar 40 en forma aleatoria. Eso me da a mí la posibilidad de que exista menor posibilidad, perdón la redundancia, que exista menor probabilidad de que dos exámenes sean iguales. ¿Sí? Es más, con lo que nosotros pusimos reordenar las preguntas y reordenar las respuestas, siempre va a ser un examen casi que personalizado para cada uno de los estudiantes. Pero esto manejando la segunda forma que les indicaba, que era el banco de preguntas. Vamos a agregar aquí una nueva pregunta. Perdón la garganta. Y aquí tenemos los diferentes tipos de preguntas que nosotros podemos agregar. ¿Sí? Como siempre, el profesor hace las más fáciles y les deja para que ustedes puedan ir desarrollando esa inteligencia que tienen y viendo cómo se van armando las preguntas de los otros tipos. Bueno, tenemos los diferentes tipos de arrastrar y soltar, en marcadores, sobre texto, sobre imagen, las preguntas tipo cálculo, ¿sí? De emparejamiento, y las típicas son las de ensayo, respuesta corta, opción múltiple y verdadero y falso. El resto es un mix entre las unas y las otras, ¿no? La numérica y las respuestas anidadas. ¿Ok? El otro, este último de acá que ustedes ven como descripción, no es una pregunta en sí, sino más bien es el texto que se basaría en la pregunta que yo voy a hacer. Por ejemplo, en un ensayo, yo escojo la pregunta tipo ensayo y digo, o es un tipo estudio de caso, ¿no? Sobre el caso revisado en bla, 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 por favor realizar un ensayo de 120 palabras máximo y explique el por qué da esa conclusión, por decir algo, se me ocurre. Entonces, este tipo de descripción es cuando yo pongo simplemente ese tipo de información, nada más. Ok, vamos a escoger entonces opción múltiple, le doy en escoger. Al lado derecho ustedes pueden ver una pequeña definición y le voy a dar en agregar. Sí, perfecto, entonces tenemos ya creada no creada, vamos a configurar la configuración básica de mis preguntas. La categoría siempre me dice por defecto dentro del aula. Recuerden que mi aula se llama recursos virtuales, entonces aquí está PHS 3. ¿Sí? Esto significa que yo he tenido ya creadas algunas otras preguntas. Voy a poner un nombre de pregunta. Por lo general aquí yo suelo poner lea detenidamente. Y aquí voy a poner el enunciado. ¿Sí? Voy a buscarme unas preguntas que me permitieran hacer mucho más rápido el cuestionario. Son las mismas preguntas que utilicé para el otro. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿cómo emerge el estado según Mayhuasca? Aquí la puntuación por defecto, 0.5, 0.25, 1 punto, 2 puntos, lo que ustedes quieran ponerle. Esto también se puede cambiar afuera, lo voy a dejar para cambiar afuera mejor, para que ustedes puedan ver que debe coincidir el valor total de todas las preguntas con el valor de la calificación máxima. Aquí la retroalimentación general. Esta pregunta, bla, 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 bla. Ustedes son expertos, docentes en eso. Sabrán que se debe poner acá. Acá es cuántas respuestas yo voy a permitir a esta pregunta. Una o varias. ¿Ok? Dependiendo de esto, vamos a ver abajo cuál es la puntuación que le vamos a dar. Entonces voy a poner solo una respuesta. ¿Cómo vamos a enumerar las respuestas? Las selecciones ABC, 1, 2, 3, en números, en alfabeto, números romanos, perdón, o sin numeración que vaya. Preferible poner un cierto tipo de numeración o alfabética o numérica. Aquí en respuestas yo voy a tener, la plataforma me da hasta 5 elecciones, pero no es necesario que yo escoja las 5, ¿no?
y tengo opción para añadir tres elecciones de respuesta más. Ok, entonces aquí en respuesta voy a poner las respuestas, ¿sí? Y calificación aquí me dice ninguno, y ustedes pueden ver porcentaje, ¿no? Todo esto depende de esto de acá, cuántas respuestas voy a permitir. Como solo voy a permitir una, la respuesta correcta debe valer el 100%. Ok, esta no es la correcta. Voy a la segunda opción. Entonces le dejo en calificación ninguno. Perdón, me faltaba eso. Elección 2 tampoco es la correcta, le dejo calificación ninguno. Voy a opción 3. La respuesta, esta sí me sale en que es la calificación correcta, le doy el 100%, el valor total del puntaje, y la opción 4, que tampoco es la correcta, le dejo en ninguno. Si quiero seguir agregando opciones de respuesta, lo puedo hacer. Tengo hasta 8 opciones. Como ustedes pueden ver, aquí puedo aumentar 3 espacios en blanco más. El resto dejamos tal cual y damos clic en guardar cambios. ¿Sí? Y tengo agregada mi primera pregunta. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo he escrito mal y quiero editar esta pregunta, simplemente doy en esta ruedita tipo engranaje y regreso a la pantalla anterior donde estaba configurando. ¿Sí? Arreglo, mejoro, cambio, modifico y doy guardar cambios nuevamente. Yo puedo visualizar esta pregunta en este tipo lupa que está aquí o puedo borrarla. Vamos a visualizar y así es como se verá al estudiante hasta esta parte. Así verán ellos. ¿Sí? Nosotros vemos completo porque somos los dueños del cuestionario, los docentes. ¿Sí? La pregunta, el estado de la pregunta, la puntuación de la pregunta en sí y sus opciones de respuesta. Aquí el estudiante tendrá que escoger una de las 4. Si ustedes recuerdan, bueno, ahorita está en el mismo orden porque no le pusimos que sea aleatoriamente y simplemente estamos visualizando. Pero el rato del examen esto va a ir reordenándose al azar. ¿Ok? Le damos cerrar. Vamos a agregar una segunda pregunta. Aquí la ventaja que yo tengo es que puedo ir poniendo de un tipo de pregunta a otro. Vamos a poner la pregunta tipo ensayo, pongámosle. ¿Ok? Entonces damos agregar. Y aquí vamos a poner nuevamente leer detenidamente. En base al documento presentado, realice un comentario. ¿Sí? Como es tipo ensayo, no tengo que agregar ningún tipo de elección de respuesta. ¿Sí? Simplemente tengo las puntuaciones que lo vamos a ver afuera, como les dije. Y en esta parte yo le indico al sistema cómo quiero que sea la respuesta. ¿Sí? Formato de respuesta va a ser en HTML, lo dejamos tal cual. Si quiero que el estudiante escriba sobre el mismo, la misma plataforma, le puedo poner cuántas líneas le voy a permitir, 5, 10, 15, 20, 35, ¿sí? O si yo prefiero que sea escrito en un documento aparte y ese archivo me lo adjunte. Muchas veces es preferible eso porque se trabaja, por ejemplo, perdón que pongo el ejemplo de mi institución, dentro del examen complexivo también una parte de las preguntas que es un estudio de caso. Entonces yo les digo, de preferencia que trabaje en un archivo Word aparte, que eso se va a ir guardando automáticamente según el computador. Porque si de pronto puede pasar que están dando el examen, se les va la luz, se les va el internet, esto, lo otro, se puede perder la información. Entonces con eso tenemos algo de seguridad de que tienen lo que han hecho realizando el ensayo y pueden seguir trabajando. Entonces podemos aquí adjuntar un archivo. ¿Cuáles son los archivos adjuntos? Son opcionales, dejamos tal cual está establecido. Y como está aquí en blanco, me va a permitir todo tipo de archivos. Word, Excel, PowerPoint, PDFs, etc. Ahí ustedes pueden indicar qué tipo de archivos se requiere. En Word, en PDF es lo más común, ¿no? Para que no exista ninguna modificación, aunque el sistema guarda el archivo en sí. Esta es información para el evaluador. Le dejamos en blanco y damos clic en guardar cambios. Y regresamos. ¿Sí?
como puse una pregunta de tipo ensayo, yo debo poner una descripción, qué es lo que quiero. Entonces aquí ponemos nuevamente agregar y voy a escoger la opción una nueva pregunta, que le indicaba, que es el tipo de descripción. Este no va a tener un puntaje como tal, ¿sí? Pero aquí va a estar un texto cualquiera. Entonces aquí yo puedo poner el texto que les indicaba o puedo añadir un archivo o cualquier cosa para que ellos puedan puedan pasarse para realizar el ejemplo. ¿Sí? Si me permiten unos segundos, buscar un ejemplo. Se me perdió, ahorita no quieren aparecer. ¿No? Desaparecieron ahorita los... Acá está uno. Vamos a poner esto. ¿Sí? O podemos poner la información requerida, etcétera, etcétera. O podemos agregar algún archivo también al documento. Vamos a dar guardar cambios y regresamos. Como estas dos preguntas están relacionadas, deberíamos unirlas. Entonces aquí simplemente le doy clic acá y se me une. Pero eso tiene que estar adelante. Simplemente en la cruz muevo. ¿Ya? Y tenemos mi pregunta. Voy a agregar una tercera pregunta. Y la última, para no ser tan largo, tan extenso voy a escoger una de verdadero y falso. Agregamos. Aquí nuevamente leer. Aquí ponemos el enunciado de la pregunta. Voy a escoger nuevamente un archivito. Voy a poner cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es la pregunta en sí. Todo esto es la pregunta. Pero la respuesta a esta pregunta es falsa. Aquí la configuración tal cual estábamos viendo, y acá me dice la respuesta correcta que es. Si la respuesta está correcta, la respuesta a esta pregunta es falso, entonces yo debo poner aquí que la respuesta correcta es falso. Pero si por el contrario, la respuesta a esta pregunta es verdadero, yo debo cambiarle aquí a verdadero. Sí, vamos a dejarle en falso. ¿Ok? No debo llenar nada más y simplemente pongo guardar cambios y regresar. Y tengo yo creado mi examen en línea para mis alumnos. ¿Ok? Y si esto, ¿cómo podemos visualizar las preguntas? Con la lupita. Ustedes están viendo verdadero o falso, selecciono en una. Acá dice leer detenidamente. Aquí está el texto que yo quiero. Y aquí está la pregunta, la pregunta tipo de ensayo que tienen que ellos comenzar a escribir. ¿Ok? ¿Cómo puedo visualizar todo mi examen? Ok, perfecto. Nos regresamos siempre a mi cuestionario de prueba. ¿Sí? En esta parte de aquí, cuando yo estoy en cuestionario de prueba nuevamente, le doy clic en la rueda y puedo poner un vista previa. Al poner la vista previa, nuevamente me sale un pequeño resumen a los alumnos y comenzar el intento. Es como que yo voy a dar el examen. ¿Ok? Entonces, aquí está creado ya mi examen. Recuerdan que en la primera parte, en la configuración, les dije cómo se va a ver las preguntas. Yo podía haber puesto las 4 preguntas en una sola página. Entonces, aquí me van a salir las 4, 1, 2, 3, 4 numeradas. ¿Sí? Pero aquí pusimos de una en una. ¿Ok? Entonces, una vez que se contesta, nuevamente está el número de la pregunta, el estado, la puntuación, la marca. Esto me sirve para indicar a mí si no estoy seguro de la respuesta. Dejo una marca, lo voy a marcar y ustedes van a ver aquí cómo se puso esta esquina superior pintada de rojo. O podemos editar la pregunta. Como yo soy el dueño de la pregunta, lo podemos hacer. Siguiente página. Aquí están mi pregunta, el cuestionario, ¿sí? No sé por qué no se movió. Y la pregunta 3, aquí debería estar los dos. Sí, aquí está. Esta es la pregunta donde yo puedo responderlo directamente aquí o puedo agregar el archivo.
Voy a la siguiente página y aquí me va a aparecer el cuestionario, pero no me apareció. Ya voy a ver qué pasó. Acá se me ha ido al último, no sé por qué. Siguiente página, aquí está mi cuestionario. Vamos a arreglar esto porque no está correcto. Nuevamente voy a la prueba en sí, a la ruedita, vamos a editar cuestionario y aquí vamos a ir modificando. Pero sí está. Qué raro. Vamos a agregar todas las preguntas en una sola página. Ah, es que puse el reordenar al azar, perdón, aquí está el problema. Es que como son preguntas que he puesto el reordenamiento al azar, ahí está el inconveniente. Entonces nuevamente las separo, ¿sí? Para poder visualizarlas. Perdón la confusión. Vamos a cuestionario de prueba. Voy a hacer una visualización de mi examen. Y aquí sí podemos ver la pregunta 1, ¿sí? Que se quedó marcada. La siguiente pregunta. La pregunta 3. Y me sigue saliendo esto al final. Esto está mal. Bueno, suele pasar en las mejores familias. La confusión ya debería haberse creado en forma correcta la pregunta en sí. 1, 2, 3, sí está correcto. Nos vamos a ir nuevamente a configurar el examen. En el esquema está cada pregunta. Sí, está correcto. Comportamiento de las preguntas al azar. Método de navegación libre. Está todo correcto. Vamos a visualizar nuevamente el curso. Y se sigue modificando. Sí, aquí debería salirme. Aquí ya está de forma correcta. ¿Sí? Ha sido esa modificación. Creo que no le guardé. Entonces aquí está la pregunta 1. La siguiente era la pregunta ensayo, que va a estar la información, la descripción. Y la pregunta 2, ustedes pueden ver, está junta. ¿Sí? Porque las junté a las dos en una misma página. Que tengan la descripción del ensayo que quiero que realicen y aquí el espacio para que ellos puedan realizar o subir el archivo. Y la siguiente página es la última pregunta. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo ir creando preguntas dentro de la plataforma Moodle. Como ustedes pueden ver, la herramienta es muy sencilla, muy intuitiva. Tengo entendido que la mayoría de ustedes, un buen número, han trabajado ya en Moodle. Entonces, simplemente les doy esta opción para que conozcan también de que esta herramienta permite trabajar en un cuestionario dentro de la misma plataforma. Pero también nosotros podemos utilizar todas las herramientas que hemos visto anteriormente para crear tanto el aula virtual como las preguntas, los quiz, los cuestionarios. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ir agregando, miren, los videos tutoriales. Ustedes ya saben cómo trabajar con distintos programas de videos tutoriales. Podemos crear libros digitales y vamos agregando también aquí. En las otras herramientas también de las distintas plataformas para clases también se puede utilizar todo lo que hemos venido viendo desde la primera semana. ¿Ok? Entonces, tienen una amplia gama de programas para utilizar. Les invito a que sigan investigando eso. Lo chévere de esto es que seguimos conociendo herramientas cada vez más nuevas, mucho mejores y al mismo tiempo mucho más fáciles de utilizar para nosotros como docentes y más comprensibles para los estudiantes. Ok, entonces está creado nuestro cuestionario. Espero que les pueda servir este cuestionario en algún momento para que ustedes puedan desarrollar sus propias preguntas utilizando la herramienta Moodle. Les agradezco nuevamente la atención y recuerden que hay un punto extra, eso va a ser la motivación para los que deseen, no es obligatorio. Los que deseen y puedan realizar este tipo de cuestionarios en la plataforma Moodle de su institución, ¿no? Porque si no lo tienen, ok, no hay problema. Pero si es que pueden tener ese acceso,
pueden realizarlo para ganarse ese punto adicional. De mi parte, muchas gracias. Espero que haya sido bastante claro, bastante didáctico este pequeño tutorial. Y les invito a que conozcan y manejen todos estos tipos de herramientas y sigan investigando. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima videoconferencia. Saludos.